Bienvenidos a su programa Desenlaces. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Educación, mención Filosofía. Es fundador de la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Es miembro de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública y actualmente también es defensor del pueblo. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Defensor del Pueblo por TVs, a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que ven Desenlaces por TVs. Muchísimas gracias. Cada vez que usted asiste al programa hay temas que están en el tapete, ¿no? Hace pocos días Venezuela recibió a la comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Usted tuvo la oportunidad de conversar con ella, de recibirla, de reunirse. ¿Cómo evalúa nuestra máxima instancia de derechos humanos, como es la Defensoría del Pueblo, la visita de esta alta comisionada? Sí, es un honor para la Defensoría del Pueblo y para mí en particular, pues haber tenido esa reunión con Michelle Bachelet, con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es importante, bueno, destacar que Michelle Bachelet viene a Venezuela, en este caso, como alta comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por una invitación del presidente de la República como jefe de Estado, que el año pasado pues cursó esta invitación para que tuviera esta visita, para que tuviera información de primera mano. Esta visita pues se enmarca entonces dentro de esa invitación y también dentro de un proceso que está haciendo la alta comisionada, la oficina de la alta comisionada, para presentar un informe que discute precisamente esta semana. Está en esa discusión en Ginebra, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y los efectos que ha tenido las medidas unilaterales de Estados Unidos y otros gobiernos sobre los derechos humanos en la vida de los venezolanos y las venezolanas. ¿Cuál es la intención del alto gobierno, de nuestro presidente Nicolás Maduro, de extender esta invitación a la alta comisionada? Venezuela, como miembro de la Organización de Naciones Unidas, siente que es importante escuchar recomendaciones, propuestas para ver cómo se puede mejorar la situación en general, la vida en el país. En ese sentido siempre está abierto, es un mandato en el tema de derechos humanos que es progresivo. Eso quiere decir que cada vez podemos mejorar, tener acciones mejores. Por eso Venezuela presenta periódicamente lo que se llama el examen periódico universal en materia de derechos humanos, donde presentan los avances, los retos, los desafíos, las situaciones que hay que mejorar y escucha entonces recomendaciones de todos los Estados miembros de Naciones Unidas, especialmente los que son miembros del Consejo de Derechos Humanos, en particular en este año, sobre qué cosas se pueden hacer por mejorar la situación. El Estado venezolano en todos sus ámbitos, todos sus poderes, está siempre dispuesto al diálogo, a escuchar propuestas, a escuchar recomendaciones, siempre en favor de las personas, en este caso ciudadanos y ciudadanas venezolanas, o también personas que han acudido a Venezuela buscando refugio. Estamos hablando de los refugiados que hacen vida en el país, o de los migrantes que vienen al país pues, y que han desarrollado toda su vida, su familia, en este caso en nuestra nación. Escuchar esas propuestas significa, bueno, también la reflexión interna sobre qué cosas se pueden ir mejorando, sobre todo en una situación que vemos ya, que tenemos ya varios años, una situación de emergencia económica. Hay un decreto precisamente de emergencia económica debido pues a lo que se llaman las medidas unilaterales coercitivas, a ese, vamos a decir, cerco financiero, ese bloqueo para hacer más difícil pues la venta del petróleo venezolano, de nuestros recursos, pero también que ha afectado directamente a la salud de muchos niños, niñas, y en este caso otras personas pues que requerían un trasplante, que requerían pues de lo que había estado el Estado venezolano pues proporcionándole a través de SIGO, a través de PDVSA, la posibilidad entonces de una ayuda financiera para que pudiera recibir un trasplante, ya sea por ejemplo en Italia, donde teníamos un convenio, o en este caso por ejemplo en Argentina, donde hay otras personas que están esperando un trasplante, en este caso en Italia de médula ósea, en Argentina ya lo que es trasplante de hígado, porque hay hospitales donde hay especialistas en estos temas en particular.
esas medidas pues han bloqueado drásticamente pues, o sea, las posibilidades. De hecho, ya se habían elaborado esos desembolsos y no llegaron a donde tenían que llegar. Eso pone en riesgo pues entonces la salud, como pone en riesgo también la salud y la vida cuando, por ejemplo, el Estado venezolano ha pagado tratamientos médicos, medicina, y no llegan eso por esa situación donde algunos bancos, algunas entidades comerciales, pero también entonces algunos gobiernos han bloqueado la llegada al país de medicina, de alimentos, de insumos médicos, lo cual pone una situación en peligro realmente la vida, la seguridad de muchos ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Doctor, vimos a la alta comisionada Michelle Bachelet reuniéndose con diferentes sectores de la vida nacional. Es usual en este tipo de visitas que, si bien es cierto, fue extendida por el presidente Nicolás Maduro el año pasado, esa invitación, pero es usual que ella se reúna con diferentes sectores de la vida nacional. Sí, así es. La visita lo que trata de hacer es tener la mayor cantidad de opiniones diversas, es decir, donde que no se limite solo a la versión del Estado venezolano, de las instituciones oficiales, de los ministerios, del Ejecutivo Nacional, sino de todos los poderes. Y más allá de todos los poderes, bueno, porque se reunió también con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con Fiscal General de la República, con la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, con la directiva de la Asamblea Nacional, es decir, con todos los sectores, con todos los partidos políticos, pero también escuchar grupos de empresarios, grupos en este caso de personas que han sido víctimas de algún hecho en particular, de violaciones de derechos humanos, si las hubiera, organizaciones no gubernamentales. Es decir, cuando la oficina del alta comisionado visita algún país, que lo hace periódicamente, visita varios países al año, trata de reunirse con la mayor cantidad de sectores de la población para escuchar entonces diferentes propuestas, opiniones, visiones distintas sobre el desarrollo del país, para a partir de ahí entonces hacer como propuestas de cómo pudiera ser lo más importante en Venezuela, porque estamos en ese proceso de diálogo, de búsqueda de diálogo, de escuchar a todo el mundo para ver entonces posibles salidas que tengamos a esa situación de violencia que vivimos muy dramáticamente en el año 2017. En esa reunión, dentro del marco de lo posible, por supuesto, doctor, que usted sostuvo con la alta comisionada, ¿cuáles fueron las impresiones de ella? ¿Qué le comentó? ¿Qué le señaló en esa oportunidad? Sí, bueno, comentamos un poco el papel de lo que es la Defensoría del Pueblo. Le llamó la atención las propuestas que hemos hecho a la Asamblea Nacional Constituyente en el marco entonces de lo que es la propuesta de un nuevo texto constitucional, en todo este proceso de reforma constitucional que está elaborando la Asamblea Nacional Constituyente. Le llamó la atención las propuestas que hicimos y nos preguntó un poco sobre el funcionamiento también de lo que es la Comisión de Prevención y Sanción de la Tortura. Ok. Ahora, ¿se tocó el tema del diálogo, no? No, específicamente el tema del diálogo, no. Ahora, el presidente Nicolás Maduro ha llamado en múltiples oportunidades al diálogo, ¿no? A pesar de que pareciera que tenemos una oposición que de alguna manera tiene tiempo apartándose de las vías democráticas, sobre todo de la conversación, del diálogo, del debate de las ideas. El presidente ha insistido sistemáticamente, permanentemente, en sentarse a dialogar. ¿Cómo evalúa usted en lo personal estas iniciativas del presidente Nicolás Maduro? Fundamental, es decir, lo que está claro es que Venezuela es un país donde todas y todos, vamos a decir, hacemos vida, cabemos, no podemos excluir un sector de la población. Entonces es muy grave que un sector, pudiéramos decir, de la población quisiera eliminar al otro grupo. Lo que vimos eso es lo que llamamos delito de odio, tratar del que piensa distinto, el que es distinto a mí, yo quiero entonces neutralizarlo, como dicen eufemísticamente, que realmente es eliminarlo. Hemos visto entonces cómo se ponen que si guayas para quitarle la cabeza a las personas que atraviesan por ahí porque son distintos, porque piensan distinto, o que quema a algunas personas. Eso no lo podemos tolerar. Debemos entonces buscar cómo resolver las diferencias sobre algunas problemáticas, sobre algunas situaciones, ya sea política, económica. Tenemos visiones distintas, entonces ante esas visiones distintas lo que cabe es el diálogo, buscar entonces los acuerdos básicos en los cuales hay consensos, por ejemplo, sobre la importancia que tiene para Venezuela todo lo que son las generaciones futuras, las generaciones que están por venir, pero también los niños, niñas y adolescentes, salvaguardar entonces lo que es su formación integral, su desarrollo. En eso tenemos consenso, igualmente
en el respeto de los derechos humanos tenemos consenso. Entonces tenemos algunas diferencias en algunas vías económicas, algunas vías políticas, en algunas situaciones, y entonces tenemos que buscar entonces mecanismos para resolver esas diferencias sin caer en situaciones entonces de violencia. Por eso es fundamental el diálogo. Lo señalaba también la propia Bachelet en su informe, pues señala entonces la importancia de buscar mecanismos entonces de diálogo para resolver entonces esas diferencias. Así es. Esta semana conocimos, doctor, la lamentable desaparición del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Y digo lamentable porque es una vida humana que se pierde, en unas circunstancias que aún están por determinarse. Hasta el momento de este programa, entiendo que hay 2 personas privadas de libertad y que el Ministerio Público, a instancias del presidente de la República, ha iniciado una investigación exhaustiva, imparcial, objetiva, sobre lo que realmente aconteció allí. Pero yo quisiera, más allá de abordar el tema de la pérdida de la vida del capitán de corbeta Acosta Arévalo, señalar que, bueno, que es muy fácil de repente periodísticamente, políticamente, sembrar en el ideario de algunas personas que la tortura es un mecanismo que utiliza un Estado, utiliza otro Estado. Pero ¿cómo diferenciar, doctor, que existan algunos funcionarios que se extralimiten en el ejercicio de la aplicación de la fuerza, que se extralimiten en sus funciones, sin que eso de alguna manera no sea responsabilidad del Estado? Sí, la responsabilidad del Estado es muy amplia. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida, la integridad, todos los derechos humanos de todas las personas que habitan, es decir, sin ningún tipo de excepción, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, tenga la nacionalidad, tenga el color de piel, sin ningún tipo de discriminación, tiene que garantizar todos los derechos humanos de todas las personas. Y eso lo hace, pues, bueno, a través de las leyes, que es una función fundamental, y está absolutamente prohibida la tortura, los tratos crueles, inhumanos. Hay mecanismos entonces específicos para prohibir ese tipo de acción a través de protocolos, y entonces vemos, por ejemplo, sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, es decir, ante un ataque, cómo deben responder entonces los funcionarios policiales, los organismos de seguridad, cómo deben defenderse, que debe ser entonces proporcional al ataque recibido, debe salvaguardar su vida, pero también garantizar la vida de terceros, y en este sentido es la forma de cómo debe actuar, esos son los protocolos. Pero además entonces cuando hay algún exceso, cuando algún ciudadano pasa por encima de las leyes, atenta violentamente contra otra persona, tiene que haber entonces la investigación de esos hechos para que identificar, bueno, si hubo un hecho delictivo, si hubo una violación de derechos humanos, si se puso en peligro la vida, la seguridad o los derechos de una persona, debe haber sanción. Y entonces viene el tercer momento, la responsabilidad del Estado. Tiene que entonces no solo prohibir, sino que también entonces investigar, y el tercero es sancionar. Entonces una vez que en la investigación se determinan responsabilidades, hay una acusación, se va a juicio con el debido proceso, es decir, el debido derecho a la defensa también de la persona que ha sido imputado de un hecho delictivo, y entonces es el tribunal el que va a determinar, después de escuchar a todas las partes, la responsabilidad en concreta que tenga la persona al respecto, y entonces tiene ese deber de sancionar, pero va más allá, debe ir a la atención de las víctimas, de tratar de reparar el daño causado, y algo muy importante, tratar de prevenir que eso no se repita, es decir, toda la labor de prevención. ¿Cómo se hace? A través de, bueno, la formación, la capacitación para evitar de que hechos como eso ocurran. En el pasado, pues, una situación que era muy grave, el tema de la violencia contra personas detenidas, casos de tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, entonces la Constitución prevé una situación todavía más, una garantía más, que es cuando una persona está privada de libertad, cosa que no existía antes, sino con la Constitución del año 99, se dice, si una persona está privada de libertad, el Estado entonces tiene una responsabilidad específica sobre eso. En general, el Estado tiene el derecho y el deber, sobre todo, de garantizar la vida de todas las personas, pero específicamente a las personas que están privadas de libertad, que están bajo su custodia, tiene que garantizar su vida, su integridad personal, su salud, es decir, que no reciban ningún tipo de maltrato, pero va más allá. Si esa persona tiene algún problema de salud, tiene que ser atendido por el Estado porque está bajo custodia del Estado. Y es esa responsabilidad. Por eso, cuando pasa un hecho como este, que una persona que está bajo custodia del Estado fallece, tiene que haber no solo una investigación que debe ser inmediato, sino que debe ser una investigación que no lo debe hacer solo el mismo órgano. Por eso, en el caso concreto que mencionas del capitán,
que estaba juzgado por tribunales militares. Quien investiga entonces son los tribunales ordinarios, es el Ministerio Público, pero no solo el Ministerio Público, sino también el Servicio Nacional de Ciencia Forense, es decir, hay toda una investigación paralela de los órganos de investigación del propio Ministerio Público con el Ministerio de Ciencia Forense, Medicina y Ciencia Forense, el CNB, pues entonces empieza una investigación para determinar pues las causas de la muerte y al mismo tiempo si hubo antes de la muerte algún tipo de hecho, alguna situación que llamamos de tortura o algún, vamos a decir, se realizan todas las experticias para determinar entonces si hubo algún otro tipo de delito, lo que serían los materiales de interés criminalístico. Eso se hace bajo protocolos internacionales, 2 protocolos que se mencionan, que es el protocolo de Minnesota, que recoge entonces cómo debe ser la investigación en todos los casos cuando se presume pues que hay una ejecución sumaria, es decir, cuando una persona fallece bajo custodia del Estado o por uso o abuso, en este caso exceso en la fuerza, y el protocolo de Estambul que trata de determinar si hubo algún hecho de tortura. Esos son como mecanismos que conocen entonces claramente y están capacitados tanto los médicos forenses del CENAME, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como los médicos forenses que están al servicio del Ministerio Público. Ya para terminar este bloque, doctor, mucho se habla, y yo lo dije al principio, la lamentable pérdida de la vida del capitán de corbeta Costa Arévalo, porque es una vida humana que se pierde, ¿no? Independientemente cuál sean los delitos que se le imputaron, independientemente la responsabilidad que tengan ellos, etcétera. Pero también es importante para aquellos que utilizan la doble moral en este tipo de situaciones y politizan, hacen política con la sangre de algún venezolano, también es importante hacer un comentario sobre las 59 horas de grabación que se han ido haciendo públicas progresivamente por nuestro ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, donde se deja en evidencia que este señor, capitán de corbeta Costa Arévalo, y otro grupo de civiles y militares planificaron al detalle el ataque a los colectivos, muerte del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, de la primera combatiente Cilia Flores, de otros altos funcionarios del gobierno. Planificaron al detalle sembrar caos, terror, bañar de sangre nuestras calles nuevamente, y eso también puede configurarse como una violación a los derechos humanos, que gracias a Dios y a la efectividad de nuestros cuerpos de inteligencia fue desmantelado este plan en una fase todavía preparatoria. Pero, ¿qué hubiera pasado si realmente no se hubiera podido detectar, como en efecto se hizo gracias a los cuerpos de inteligencia, esta situación? Porque es responsabilidad del Estado también prevenir estas situaciones de violencia contra todas las personas, es decir, no solo contra los altos dignatarios, que es muy grave lo que llamamos los magnicidios, sino también contra el propio Estado, porque pone en peligro la vida, la seguridad, los derechos humanos de todas las personas en el país. Entonces, una labor que tiene no solo de hacer labores de inteligencia para detectar esta situación, y por eso es importante mantener todos estos equipos de inteligencia, sino que es fundamental que estas acciones no queden sin sancionarse, sin castigo. Es importante individualizar y responsabilizar, en este caso, llevar a juicio a los responsables que estaban planificando pues estas masacres. Así es. Debo hacer una pausa, doctor. Y al regreso quiero que hablemos sobre un tema que también ha estado en el tapete de la opinión pública. Y usted lo mencionó en este segmento, el tema de unas sanciones unilaterales, de un embargo financiero, de sanciones criminales que están proscritas inclusive del sistema de derecho internacional público, etcétera, contra nuestra patria, contra nuestro país, contra nuestros más altos funcionarios. Eso ha ocasionado de alguna manera que Venezuela haya tenido problemas para adquisición de alimentos, de medicinas, como usted bien lo señaló, y por allí rondó el fantasma de la ayuda humanitaria. Yo quisiera que al regreso del corte usted nos explicara con detenimiento el tema de la ayuda humanitaria. Defensor del Pueblo por TV es la etiqueta que puede utilizar a través de las redes sociales de Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. No se aparten que ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado del Defensor del Pueblo. Doctor, habíamos dado el tema de ayuda humanitaria, ¿no? Se presentaron muchas dudas acerca de
este tema, ¿no? Porque prácticamente algunos estados y grupos políticos de la derecha venezolana nos conminaron, querían obligar a recibir un tema de una ayuda humanitaria. ¿Es eso viable en el marco del derecho internacional? ¿Son prácticas usuales que un Estado sea obligado a recibir, sobre todo por parte de los Estados que de repente lo están afectando a través de sanciones, etcétera, el tema de la ayuda humanitaria? Sí, bien, es importante lo que mencionaba anteriormente, es decir, la necesidad en este caso, la situación que se está viviendo de falta de insumos, en este caso problemas en la alimentación, de insumos médicos, tiene que ver con unas medidas unilaterales coercitivas, es decir, que tratan a través del hambre, a través de este cerco financiero, tratar de forzar a un país, en este caso pasar por encima de su independencia, de su autonomía, de su soberanía, tratar de mancillarla para presionarlo para que haga acciones políticas que ellos determinan, que otro determina. Eso está absolutamente prohibido. En el pasado había una situación que se llamaba asedio, es decir, en las situaciones de guerra más dramáticas se hablaba del asedio. El asedio está prohibido, es un crimen de guerra, que es entonces tratar de evitar que entre alimentos, que entre agua, medicinas contra una población. Eso es un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad. En Naciones Unidas hay un relator especial donde establece que las medidas unilaterales y estudia las medidas unilaterales porque esos son crímenes, no solo graves violaciones de derechos humanos, sino crímenes contra la humanidad, además de ser un crimen de guerra en este caso. Las consecuencias que está viviendo Venezuela ya desde hace varios años, por eso el decreto de emergencia económica trata entonces de paliar esa situación. ¿Qué es la ayuda humanitaria? La ayuda humanitaria es la ayuda que da la Organización de Naciones Unidas en situaciones de emergencia y entonces hay una oficina especial de Naciones Unidas que determina entonces junto con el país que está sufriendo esa catástrofe, que puede ser una catástrofe natural, puede ser una guerra interna, un intestino, una situación de guerra entre varios países, también pudiera darse una situación, vamos a decir, de emergencia, requiere una ayuda especial, lo que se llama una ayuda humanitaria. ¿Quién determina cómo llevar adelante esa ayuda humanitaria? La Organización de Naciones Unidas, en este caso esa oficina especial de situaciones de emergencia con el país concernido. ¿Qué está prohibido y que no es una ayuda humanitaria? Cuando se utiliza el alimento, la comida como un arma política, es decir, cuando se entrega eso que veíamos, no, vamos a obligar a esta persona que reciba tal ayuda. Eso está absolutamente prohibido por Naciones Unidas, eso no es ayuda humanitaria, eso es propaganda de guerra, eso es utilizar la comida, el alimento, la vida de las personas como un arma política, eso está absolutamente prohibido, eso no es ayuda humanitaria, no está avalado por la Organización de Naciones Unidas, no está avalado por las organizaciones internacionales, eso simplemente es la utilización política de una situación económica que se está viviendo para sacar provecho político partidista, eso no es ayuda humanitaria. Entonces, cuando se habla de ayuda humanitaria, ante esa situación de cerco financiero, necesidades extremas, en este caso que se ha visto, por ejemplo, ante la imposibilidad de entrar algún tipo de medicina, algunos países entonces colaboran voluntariamente con un país determinado, le entregan directamente o se acuerdan cómo van a entregar estas medicinas entre los diferentes gobiernos, es decir, los estados, ambos estados, el que va a ser donante y el que lo va a recibir, y es el Estado venezolano el que recibe entonces esa ayuda para distribuirla. O se puede hacer a través de terceros, por ejemplo, un país que estuviera en una situación de conflicto interno puede hacer a través de terceros. ¿Cuáles son los terceros? La Organización de Naciones Unidas, que tiene una oficina específica para eso. Por eso el Estado venezolano ha estado recibiendo, sí, de oficinas de Naciones Unidas, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, de la Organización Internacional de las Migraciones, es decir, de diferentes instancias de Naciones Unidas está recibiendo medicina. Y en otros lo está comprando, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, porque ese cerco evita también que pueda comprar medicina. Correcto. Entonces lo está haciendo a través de Naciones Unidas. Está haciendo a través de lo que llamamos un fondo rotatorio, está tratando entonces de ver cómo llega ese dinero para poder comprar esas medicinas. Y esa medicina entonces está llegando a través de esta vía. También está llegando por un acuerdo del gobierno nacional con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Federación Internacional de la Cruz Roja, a través entonces para los hospitales de la Cruz Roja está llegando entonces, el Estado está facilitando que esta ayuda llegue también a través de estos hospitales para que se pueda distribuir a través del Comité Internacional de la Cruz Roja o alguno de las asociaciones miembros de la Federación de la Cruz Roja
para que lleguen entonces estas medicinas que en este caso faltan por este cerco. Pero la real ayuda humanitaria es que ningún gobierno, ninguna empresa, ninguna institución colabore con este cerco financiero que pone en riesgo la vida de niños, de niñas, de personas, personas mayores, personas de edad en Venezuela, que pone en riesgo entonces la entrada de alimentos, algo dramático que hizo el año pasado, por ejemplo, el gobierno de Colombia de bloquear, después que habían pasado todos los permisos sanitarios, habían pagado todos los impuestos, cuando iba a entrar entonces los alimentos para la caja CLAP, vino el presidente de Colombia, el anterior presidente de Colombia, y entonces paró la entrada de alimentos hacia Venezuela. Eso realmente es una agresión, eso es un crimen de agresión. Es muy dramático entonces que los países entonces en contra del derecho internacional pues atenten entonces contra salud, contra la vida de los venezolanos y las venezolanas, y después entonces tenga un discurso de pedir ayuda para atender a venezolanos y venezolanas que tienen que salir del país buscando entonces mejorar su situación económica debido a ese cerco financiero. Al margen de todo lo que a la postre se descubrió, gracias también a labores de inteligencia, gracias a las redes sociales, a la Contraloría Popular, que después se descubrió lo que realmente había en los contenedores, quién había quemado los contenedores, medios de comunicación internacionales no afectos a la Revolución Bolivariana hicieron públicos sus investigaciones sobre finalmente quién había quemado la supuesta ayuda humanitaria. Al margen de todo eso, me queda una duda. En la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se le explicó con detenimiento, doctor, el tema de que estas medidas coercitivas unilaterales atentan contra los derechos humanos de todos los venezolanos. Así es, y por eso en el informe de la alta comisionada y las veces que le ha tocado que presentar oralmente, verbalmente también su opinión, siempre ha mencionado eso, es decir, de que esas medidas unilaterales, esas sanciones, por ejemplo, unilaterales que no son sanciones porque no lo determinó ningún tribunal ni nada, Correcto. sino que son medidas políticas que ha tomado el gobierno venezolano para castigar a empresas que compren, por ejemplo, petróleo venezolano o que transporten el petróleo venezolano, atentan directamente contra la vida, los derechos humanos de los venezolanos, y eso lo ha señalado la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas. Qué bueno. Doctor, cambiando un poco el tema, usted forma parte de la comisión, la llamada Comisión de la Verdad. Cuéntenos cómo va el trabajo. Sabemos que usted también anda con el tiempo muy contado, muy limitado, porque siempre lo vemos muy activo, pero sabemos que le ha dado suficiente de su tiempo a esta comisión. Cuéntenos cómo va el trabajo allí. Sí, la comisión, aquí funcionaron dos comisiones de la verdad. Acaba de presentar informe recientemente, hace 2 años, presentó un informe, una comisión que investigaba los crímenes cometidos del 58 al 98. Pero a raíz de la situación, posteriormente se entrega informe, bueno, quedaron también algunas acciones que debe tomar el Estado venezolano para reparar los daños causados por el Estado, que no cometió el Estado que está actualmente, cometidos en el año 58 al 98, pero que debe atender a las víctimas, en este caso, que sufrieron violaciones graves, violaciones de derechos humanos en ese periodo. Pero dice, bueno, ¿qué pasa también con la situación de personas pues, que han sufrido hechos de violencia graves posteriormente por motivos políticos después del año 98, a partir del año entonces 98-2000? Estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que fue el golpe de Estado en el año 2002, estamos hablando también del paro petrolero, estamos hablando de, en este caso, esa situación de violencia grave que se vivió en el año 2014, más grave aún en el año 2017, cuando se utilizó a niños, niñas, adolescentes como armas para atentar contra la vida de otras personas, para cometer delitos, para atentar contra otras personas porque piensan distinto. En ese sentido, la Comisión de la Verdad, que trata de ver la verdad para identificar entonces también medidas que ayuden a la justicia y ayuden entonces también a la tranquilidad pública, trata en este caso de identificar quiénes fueron las víctimas, que realmente entonces se lleven a sanción, es decir, se presenten ante los organismos responsables de sancionar, de investigar y sancionar los delitos que se cometieron,
que en este caso delitos cometidos por motivos políticos, es decir, de delitos, vamos a decir, de odio que llamamos, es decir, que atenta contra una persona no por lo que esa persona hizo, por lo que representa, sino simplemente por la ideología, porque una persona tiene una forma de pensar distinto, tiene una forma de expresarse políticamente distinto. Hasta las características físicas, hasta la vestimenta. Por características físicas, es decir, vimos esa situación de odio, en ese sentido vemos cómo entonces se puede identificar a las víctimas de esos hechos y al mismo tiempo entonces buscar también mecanismos no solo para atender a esas víctimas, sino para evitar que eso no vuelva a repetirse. Entonces busca entonces tener como un registro de todas esas víctimas, ayudarlas, presentar a los responsables ante la justicia y buscar mecanismos entonces también de acuerdo nacional. En ese sentido colabora con ese proceso de diálogo en el sentido de buscar acuerdos, en el sentido, bueno, ha recomendado a las instancias del Poder Judicial o el Poder Ejecutivo la libertad de algunas personas que estaban detenidas por delitos cometidos por motivaciones políticas. Es decir, por ejemplo, yo pienso que políticamente tengo que anular a otra persona y me siento entonces con la libertad de decir, bueno, voy a agredir a esa persona, voy a apedrear a esa persona, voy a prenderle fuego a esa persona. Entonces, en los delitos no tan graves, donde no hubo homicidio, donde no hubo hecho de sangre, entonces también se ha propuesto la libertad de algunas, que se le dé alguna medida al Poder Judicial. Eso lo determina es el Poder Judicial, claro. Qué medidas puede tomar, depende de la investigación, los hechos en los cuales están siendo imputados estas personas, pues se ha recomendado algunas medidas en este caso de libertad y se ha recomendado también la atención específica a las víctimas de esos hechos violentos, pues, o sea, algún tipo de ayuda a aquellas personas que perdieron sus viviendas, aquellas personas que perdieron, vamos a decir, toda su forma de subsistencia, en ese sentido, pues, que les quemaron sus negocios o su forma de trabajar, en este caso su vehículo por medio de trabajaba, o personas que en este caso, por ejemplo, niños que quedaron huérfanos con estos hechos de violencia, pues que se les dé una beca especial para que puedan continuar sus estudios. Es decir, hay diferentes recomendaciones que se han hecho al Ejecutivo Nacional para que puedan entonces ser ayudadas a estas personas. Así es. Doctor, va a hacer otra pausa y al regreso quiero que hablemos un poco porque siempre le hemos reconocido, cada vez que hemos tenido la fortuna de contar con su presencia en Desenlace, no tan solo el arduo trabajo que lleva la Defensoría del Pueblo producto de situaciones puntuales, la coyuntura político-social del país, donde siempre hay un aspecto, Venezuela nunca descansa, ¿no? Siempre hay un aspecto que amerita la presencia de la Defensoría del Pueblo. Pero a la par de eso, usted siempre llevando las riendas de la Defensoría, de la manera eficiente como lo hace, la Defensoría lleva un trabajo propio. Más allá de la coyuntura, de algunos casos que puedan estar en el tapete hoy. Yo quisiera que habláramos de su gestión al frente de la Defensoría al regreso del corte. Defensora del Pueblo por TV, la etiqueta con la que puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Hemos llegado a la última parte de su programa Desenlaces acompañado del Defensor del Pueblo, pero todavía quedan temas muy importantes que abordar en este segmento. Doctor, hablábamos sobre su gestión al frente de la Defensoría del Pueblo. A veces compaginar el normal funcionamiento de una institución con un país tan noticioso como Venezuela, que también amerita su presencia y la de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en la resolución de algunos temas o en las investigaciones que lleven sobre algún aspecto, a veces es difícil, ¿no? Pero sin embargo, un reconocimiento que le hacemos es que la Defensoría nunca se detiene, nunca se para, siempre están innovando. Y una de las cosas que más nos llama la atención es el programa de formación para los defensores. Quisiera que nos desarrollara esa idea. Sí, no solo para los defensores, realmente es un programa de formación a nivel nacional. Es decir, la Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional que es la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Estamos haciendo más de 80.000 acciones defensoriales en el año, más o menos es el promedio, entre 70 y 80.000 acciones defensoriales. Pero eso tiene que ver con que se acercan a la Defensoría del Pueblo a las sedes. Realmente la Defensoría del Pueblo tiene más de 30 sedes. En este caso tenemos en todos los estados, en todas las capitales, y estamos poco a poco llegando a las defensorías municipales, que es un mandato constitucional, pero que solo hemos logrado en lo que va de año llegar a 8 municipios, además de todas estas sedes en las capitales de los estados. Vamos entonces hacia
hacia la municipalización, Bueno. llevando la Defensoría del Pueblo hacia las comunidades. En esa atención a las comunidades se han acercado más de 40.000 personas, muchas de las cuales quieren ver cómo colaboran, es decir, muchas vienen a presentar denuncias, presentar quejas, peticiones, situaciones, conflictos, y entonces la Defensoría, bueno, atiende las quejas, atiende las peticiones, trata de resolver lo que pueda resolver, o en este caso trata de mediar donde se pueda mediar, y en el caso de que sea una violación de derechos humanos, pues se abre una investigación, se abre un expediente y se da seguimiento a eso. Pero en el caso de que sea una persona que quiere colaborar, que dice, bueno, yo quiero formarme, quiero ver cómo puedo ayudar, entonces se están elaborando diariamente, es decir, se está atendiendo a esas personas también realizando cursos. Más de 50 diplomados hemos hecho en lo que va de este año, más de 60 diplomados el año pasado, pero además el año pasado el Consejo Nacional de Universidades, a través del Ministerio del Poder Popular para la Universidad, para los estudios universitarios, pues en este sentido ha autorizado a la Defensoría del Pueblo como centro de posgrado, la Escuela Nacional, formamos la Escuela Nacional de Derechos Humanos, y en eso se han formado en estos diplomados más el año pasado más de 18.000 personas. En lo que va de año ya llevamos 9.000 personas formados en estos diplomados, que son diplomados de más de 120 horas, que tienen una duración más o menos de 3, 4 meses, depende de cómo se organiza ese diplomado, que antes lo hacíamos solo en Caracas, ya lo estamos haciendo en los diferentes estados, en todos los estados se están haciendo estos diplomados, pero además cursos de capacitación. Las instituciones públicas también, es interesante como de casi todas las instituciones de policía municipal, pues han pedido también cursos de formación sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza, sobre prevención de la tortura, sobre derechos humanos en general, sobre la perspectiva crítica de los derechos humanos, sobre cómo atender, vamos a decir, cómo debe ser la atención a niños, niñas y adolescentes cuando se ven involucrados en un hecho delictivo, ya sea como víctima o cuando el agresor, en este caso, el que está en conflicto con la ley, es el adolescente, cómo debe actuar la policía. Todos esos cursos los hemos dado sobre derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas, nos hemos acercado entonces en toda esa labor de formación muy, muy interesante, en sentido, bueno, van más de 100.000 personas que se han acercado a participar o en un foro, o en una conferencia, o en un taller en particular, y más de estas 9.000 personas que en lo que va de año pues han participado ya en estos cursos, en estos diplomados específicos. Y estamos preparando entonces ya a través del diseño y la investigación, pues empezar también con especializaciones y maestría en esta Escuela Nacional de Derechos Humanos. Ese es un avance bien interesante. Pero además hacemos, además de eso, la atención de casos particulares, que es lo que le mencionaba antes. Bueno, determinamos si una persona viene con alguna queja por lo que una presunta violación de derechos humanos o una mal prestación de algún servicio público, se atiende a la persona. Es decir, si puede resolverse de una vez, es decir, a través de una mediación se resuelve rápidamente, se hace una mediación. Pero si es una violación de derechos humanos, no. Entonces se empieza una investigación y se remite al Ministerio Público, que es lo que llamamos la labor de defensa. Es decir, en algunos casos, sobre todo donde están involucrados como víctimas, niños, niñas, adolescentes o mujeres, en este caso que han sido víctimas de violencia, se acompaña en todo el proceso de denuncia para que lograr que se haga justicia, pues que haya una reparación en ese caso, que no vuelva a haber en este caso alguna vulneración de derechos humanos. Y la otra labor fundamental es la de vigilancia, ¿no? En esta situación donde, bueno, hay un tema fuerte con el tema de salud, se han hecho más de 400 inspecciones a centros de salud, centros donde diálisis, donde centros de hemodiálisis, donde se atiende a alguna persona que tiene alguna deficiencia renal, que requiere alguna transfusión, a los hospitales, en todos los centros hospitalarios a nivel nacional, entonces se hace esa labor de vigilancia. También entonces estamos visitando los centros de detención, es decir, no solo las cárceles, que lo hacemos, bueno, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, sino nos preocupa la situación de muchas comisarías de policía, centros policiales, estaciones policiales, centros de coordinación policial, donde hay personas detenidas que a veces no están en las condiciones, a veces hay hacinamiento, entonces se hace también esas visitas para determinar, bueno, cuáles son las condiciones, y se hacen a partir de esas visitas recomendaciones para mejorar esa situación, que es lo que le llamamos entonces la labor de vigilancia. En situaciones de salud, lo que mencionabas, pues algunos hospitales, en este caso hospitales emblemáticos, hemos estado en el Hospital Universitario, en la Maternidad Concepción Palacio, en el Hospital Central de Maracay, hemos estado en el Hospital del Estado, en este caso de Lara, hemos estado también en la ciudad hospitalaria en Valencia, en el estado Carabobo, en diferentes centros hospitalarios, pues entonces se hace eso.
En el JM Los Ríos, que es un centro emblemático para la atención de niños, niños y niñas, en este caso que vienen a nivel nacional, personas pues que con alguna situación. Hemos estado en esa labor, pues en primer lugar teníamos una situación con las personas en el centro de hemodiálisis, en este caso pues las personas que estaban esperando o un trasplante de riñón o había un problema grave con algunos centros ahí, se corrigió eso, pero bueno, es un hospital muy grande que tiene muchos servicios, hubo situación con algunos quirófanos, también se corrigió y entonces ahora determinamos junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud tener una presencia permanente ahí en el JM de Los Ríos, buscando entonces la atención. Ahí vienen también todos los niños, niñas que tienen necesidad, en este caso, de algún tipo de trasplante. Y con la Fundación Venezolana para el Trasplante, que bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Salud la ha reactivado totalmente, entonces está viendo la necesidad de buscar la ayuda. Y si no se puede hacer aquí en el país algún trasplante, tenemos la colaboración, por ejemplo, del gobierno de Cuba, que muy solidariamente, pues hay algunos niños y niñas que están, en este caso, en Cuba realizándose un trasplante. Hay algunos niños y niñas que están también y algunas otras personas que están en Italia, en esta fundación italiana específica, es para el trasplante de médula ósea, que tiene, bueno, una experticia muy importante a nivel mundial, y hay otros pacientes que están en Argentina. Por cierto, que los que están en Argentina recibimos una denuncia de algunas organizaciones no gubernamentales, concretamente de Fundalatin, donde nos decía que el gobierno, en este caso Argentina, había coartado la posibilidad de pagar a los sitios donde están alojados estas personas, poniendo en riesgo también entonces la salud de estas personas venezolanas que están en Argentina. Pues entonces, en ese sentido, bueno, se está recibiendo también denuncias también de maltrato de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que están en el exterior, que están recibiendo este maltrato de algunas empresas o de algunos gobiernos. Pues entonces también estamos atendiendo ese llamado. Hacemos un llamado también a aquellas personas que bajo engaño entonces también piensan que bueno, que les ofrecen que si salen del país pues van a recibir mucho dinero, que se van a hacer millonarios en poco tiempo, y muchas veces caen en esos sueños, y cuando llegan allí pues resulta que están súper endeudados porque entonces deben el pasaje, la estadía, y realmente allí entonces no solo son explotados, sino que son hasta esclavizados, son vulnerados, es lo que llamamos la trata de personas. Entonces es importante llamar a la atención, a la solidaridad, es decir, que no caigamos en esas situaciones ni de violencia ni también de engaño, es decir, pensar de que porque salgamos del país de una vez, entonces vamos a resolver toda nuestra situación económica. Por eso es importante el programa también que estamos apoyando del Gobierno Nacional, Vuelta a la Patria, donde aquellas personas que salieron en un momento pensando, bueno, o bajo engaño, o pensando pues que podía mejorar su situación, pero no tienen cómo regresar al país, entonces están regresando, y hacemos un llamado a las organizaciones de Naciones Unidas, concretamente la Organización Internacional de Migración, para que apoye entonces este programa de Vuelta a la Patria, para que sea más eficiente y las personas entonces puedan reformar, reorganizarse su vida realmente nuevamente. Que ha sido entorpecido por algunos gobiernos, lamentablemente, este plan de Vuelta a la Patria, con surtir el combustible, los permisos. La legislación, cada 6 meses cambia la legislación con respecto a los venezolanos, ¿no? Es una situación atípica, bueno, porque ha habido esta coyuntura política más por encima pues de lo que debiera ser el concierto de las naciones para buscar resolver las diferencias que pudiera darse, pues al margen de la Organización de Naciones Unidas, pues hay esta situación, en este caso de presión política, subordinado básicamente al gobierno de Estados Unidos, que es el que está como dirigiendo toda esta, orquestando toda esta, vamos a decir, guerra en contra de Venezuela, simplemente para ganar votos internamente, es decir, para utilizar políticamente esta situación de Venezuela. Así es. Me llama también la atención algunos foros que ha realizado la Defensoría, en concreto, por ejemplo, el de las medidas coercitivas unilaterales. Así es. Organizando también foros de debate, investigación para personas que de repente no pertenecen a la Defensoría, sino que están en alguna otra institución, o estudiantes universitarios puedan acceder a eso, ¿no? Sí, es decir, ahí se cuenta con investigadores que han hecho investigación, valga la redundancia, sobre cómo ha influido estas medidas coercitivas unilaterales, pero al mismo tiempo las propias víctimas, en este caso de estas asociaciones que no han podido, en este caso, continuar la atención a pacientes con algún problema de salud por esas medidas coercitivas, ¿no? En ese sentido, ahí también se han dado estos debates, estos foros
en la Defensoría, pero al mismo tiempo, fíjate, hay cosas muy interesantes, cómo se han sumado niños, niñas, adolescentes, en este caso los de Chamba Juvenil, con toda la campaña de reforestación. Ahorita que comenzaron las lluvias, mira, como hubo algunas situaciones de quema en algunos parques nacionales, en este caso, cómo se han sumado todo ese proceso de reforestación, cumpliendo con ese mandato del Plan de la Patria, de lo que llamamos el quinto objetivo histórico, que es entonces salvaguardar el planeta. Nosotros también tenemos un compromiso, en este caso personalmente todas las personas tenemos no solo el derecho de promover los derechos humanos, sino tenemos el deber de promover y defender los derechos humanos. Todos y todos somos defensores de los derechos humanos y somos defensores también del planeta. Por eso el llamado, si usted no ha sembrado o todavía un árbol en su vida, usted tiene una deuda con el planeta, porque no solo es que debemos sembrar un árbol, que es lo que se decía, no, debemos sembrar un árbol por lo menos uno cada año de nuestra vida, para poder retribuir ese oxígeno que nosotros continuamente, del cual dependemos. Es importante la reforestación de las cuencas. Y hay un trabajo interesante que está haciendo el Instituto Nacional de Parques, el Ministerio de Ecosocialismo, la Comisión para la Reforestación a nivel nacional, la Misión Árbol, para reforestar todas las cuencas, es decir, de que bueno, podamos entonces, en este caso, resolver aquellas situaciones donde bueno, se han visto algunos bosques, en este caso, disminuidos. Así es. Doctor, me queda muy poco tiempo para terminar, pero hay algunas preguntas de la audiencia a través de la etiqueta Defensor del Pueblo por TV. Vamos a contestarlas brevemente. Nos dice @maestro piso José 2. Desde la Defensoría del Pueblo se está brindando apoyo a todos los casos de violencia sin distinción de la tendencia política. Así es. Nosotros atendemos cualquier situación sin importar la tendencia política. Lo que buscamos es precisamente que cese cualquier tipo de violencia. Así es. Nos dice @Mariángel PCV, ¿qué ha hecho la Defensoría con respecto a los presos políticos? Nosotros no tenemos una categoría porque no existe en la legislación nacional una determinación de lo que es los presos políticos. Hay personas que están detenidas, en este caso, o esperando un juicio o sancionadas por un delito establecido en el Código Penal, un delito común, un delito, en este caso, de violencia contra mujeres y otros, que ha cometido por motivos políticos. Eso es distinto. Cuando yo quemo un bien nacional, estoy cometiendo un delito. Si eso lo hago por motivos políticos, bueno, es un delito cometido por motivos políticos, por causas políticas, pero eso no me exime de la responsabilidad que tenga con el Estado o con este caso las personas dueñas de si es un bien privado o un bien público, pues está haciendo un daño a la nación, estoy haciendo un daño a otras personas y debo responder por eso. Así es, ¿no? Y algunos todavía confunden el tema preso político con un político preso, que son dos cosas diferentes. Por último nos dice @Yurimar03, hay zonas en el país que no cuentan con los principales servicios públicos. ¿Qué respuesta le da la Defensoría a los ciudadanos? Es bien importante y un trabajo muy interesante que se ha coordinado. Por ejemplo, hay servicios públicos básicos, es decir, estamos hablando del agua, de la electricidad, estamos hablando de lo que es la energía eléctrica, estamos hablando del transporte, donde con esa coordinación con las instituciones públicas y los comités de usuarios, las personas que requieren de ese servicio, pues entonces se está buscando la mejora de eso. Cuando hay una denuncia, bueno, que se está prestando un mal servicio, entonces coordinamos en este caso con la superintendencia, en este caso de derechos económicos, que es la SUNDET, que entonces es la que vela por ese tipo de que se responda efectivamente con esos servicios. Y esa coordinación entre las instituciones, la comunidad, los consejos comunales, es decir, la vigilancia permanente también de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, ha hecho que se pueda resolver esta situación cuando hay una mala prestación de los servicios públicos. Así es, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted de verdad, porque sabemos que tiene su tiempo muy limitado en estos días y valoramos muchísimo que haya hecho un paréntesis para acompañarnos hoy en Desenlace. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram, con la etiqueta Defensor del Pueblo por TV. Toda historia tiene su desenlace y el desenlace de esta historia lo vimos de la mano del Defensor del Pueblo. Nos vemos en la próxima entrega. Agradecido.